Buenas noches, audiencia. Hola, Daniel. Noche variada, noche de festejos. En este San Francisco que pasan cosas, nos pasan cosas. Esta noche vamos a tener unos invitados que nos enseñan algunas cosas que nosotros creemos que sabemos comer. Hay que enseñar a comer. También tenemos un festejo, un cumpleaños, un 5-4. Un 5-4. Un 5-4 que estamos festejando hoy. Feliz cumpleaños, Daniel. Gracias, Néstor, muy amable. Y tenemos, además de todo eso, temas interesantes, temas que nos hacen pensar, temas que es importante detenernos a reflexionar, porque a pesar de que aparentemente están motorizados por grupos menores o minúsculos, el tema en sí mismo es un tema trascendente. Buenas noches, Néstor, buenas noches, audiencias. Efectivamente, es un tema trascendente y son temas que, al menos usted y yo, pensamos que no hay que dejar pasar, que hay que aprovecharlos para reflexionar y, dentro de lo posible, en nuestra opinión al menos, acotarlos, ¿no? Nos referimos a un episodio que va a ser el disparador para las reflexiones que vamos a compartir con nuestros invitados ahora, un episodio en la catedral, en el marco de un acto interreligioso, un episodio de intolerancia de tipo religioso que, si bien, como dice Néstor, fue minoritario, fue un planteo que merece ser analizado. Y para eso... Y con connotaciones, de odio racial. De odio racial también, ¿no es cierto? Porque se referían a Francisco como el Berg, ¿no es cierto? Porque generalmente la comunidad israelita tiene muchos apellidos que terminan en Rosenberg, ¿no es cierto? Bien, y para hablar sobre este tema hemos armado una mesa donde vamos a tener dos voces desde dos perspectivas distintas. La perspectiva de la Iglesia, en la palabra del padre Daniel Cavallo, un amigo de la casa. Muchas gracias por aceptar nuestras invitaciones siempre, Daniel, en temas generalmente espinosos. Buenas noches. Buenas noches, un gusto estar aquí y también un saludo por tu cumpleaños, que parecen 45. Bueno, pero muchas gracias, padre Daniel, me voy re contento. ¿Cuánto le pagaste? Me voy re contento a casa, sí señor, no, ha sido un día pletórico de alegría. La paternidad que tienes. Claro, este es el año en el que he recibido la noticia de que voy a ser padre por 6ª vez. Así que en ese sentido estoy en orden con la Iglesia en este tema de ser prolífico. Bien. Y para completar la mirada, el doctor Alejandro Kuniski, que es un hombre que el apellido indica un origen de tipo judío, un judío que lo hemos adaptado al uso nuestro también, ¿no? Pero que nos va a ayudar también a entender de qué se trata cuando hablamos de estas cosas. Alejandro, buenas noches. Buenas noches, bueno, muchas gracias por estar aquí y poder participar de esta mesa. El disparador, Alejandro, era el día en el que se realizaba esta actividad en la Catedral de Buenos Aires, tenía que ver con recordar un episodio trágico de la historia de Alemania y de la humanidad, que es que se conoce como la Noche de los Cristales Rotos. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando cuando decimos la Noche de los Cristales Rotos? Bueno, la Noche de los Cristales Rotos se refiere a un hecho histórico sucedido ya en la Alemania nazi en 1938, entre el 9 y el 10 de noviembre, que fue la organización por parte de distintas organizaciones ya nazis, fundamentalmente la Gestapo y las SA. Hitler ya estaba desde el año 33. Desde el año 33 ya se habían dictado leyes de carácter racial, las famosas leyes de Nuremberg, pero todavía no se había materializado con virulencia ni a nivel, digamos, estadual la persecución física de las personas de origen judío. En este caso, las organizaciones nazis toman como disparador un hecho que se había verificado el 7 de noviembre en París, que fue el asesinato del secretario de la Embajada Alemana en París a manos de un judío polaco, Grinberg, de apellido, justamente estábamos hablando de los apellidos en terminaciones en Berg,
Y bueno, toman como excusa eso y fomentan a través de los medios de comunicación masivos de ese momento una exacerbación de los ánimos nacionalistas y antisemitas que se habían mantenido obviamente soslayados durante mucho tiempo y lo habían fomentado a partir del año 33 en forma sistemática el régimen nazi. Y bueno, lo llevan ya al campo de la violencia física esa noche, digamos, fundamentalmente se da en una noche, queman prácticamente unas 1.500 sinagogas, destruyen 7.000 comercios de propiedades judías. Por eso la noche de los cristales rojos. Dice que Alemania, las calles de Alemania, la mañana siguiente, en la madrugada, las calles estaban llenas de cristales rotos, o sea, de los vidrios de las... Claro. Entonces por eso llamó la noche de los cristales Absolutamente rojos. masivo y organizado, demostrando un nivel de organización... Claro, o sea, fue totalmente, o sea, lo trataron de presentar como había sido una reacción enfurecida y espontánea del pueblo alemán, pero esto no fue así, esto es todo lo contrario, fue totalmente organizado por las organizaciones nazis y previamente, es más, lo había organizado, ni siquiera lo había organizado la parte, digamos, política estrictamente, sino que lo había organizado el ministro de propaganda, que había sido Joseph Goebbels, el que había organizado esto. Y se valió de dos herramientas fundamentales que tenía la estructura nazi, que era la Gestapo, dentro de la estructura estrictamente estadual. La parte de inteligencia. La inteligencia, la policía secreta nazi, y la SA, que era a través de las juventudes hitlerianas y las tropas de asalto que le decían ellos, que fueron las que materializaron todo este... Claro, porque si bien era un régimen que había sido votado, a esa altura ya estaba muy militarizado. No, sí. Además, a su vez, ya habían hecho el autogolpe de Estado cuando se produce, se quema el Parlamento previamente, y que le echan la culpa a los comunistas y disuelven el Parlamento y ya... había muerto el que era el presidente. Este episodio, padre Daniel, que nos convoca, se da dentro de una apertura de Francisco a todas estas cuestiones, una tolerancia cero contra la intolerancia, ¿no es cierto? Sí, creo que hay que entender el episodio dentro de las características de una sociedad crispada, que es la que nosotros tenemos. Esta crispación también se traslada a lo religioso, no es solamente una cuestión política o económica, social. Nosotros no podemos cerrar los ojos a que existe en las fibras de la sociedad un sustrato de crispación, de que por cualquier cosa hay una contestación, a veces desmedida, alocada, que se ha provocado, se ha enseñado a esto. Con esta base hay una realidad que se tiene que asumir como sociedad, que es desde el Concilio Vaticano II y aún antes, la gestación de lo que para nosotros los católicos es el diálogo ecuménico, y se entiende por diálogo ecuménico aquellas realidades que tenemos en común los cristianos, y un diálogo interreligioso, y es diálogo interreligioso con aquellas religiones madres o monoteístas. Claro. El caso de los judíos, los católicos, los musulmanes, los ortodoxos son ecuménicos, porque lo aceptan a Cristo. Bien. O bien otras iglesias evangélicas, que lo tienen a Cristo como Mesías Salvador. Entonces, en este diálogo y en esta mutua acción hay un camino hecho que es realmente digno de alabar. Y en ese marco es donde se da en la Catedral Metropolitana una celebración ecuménica interreligiosa, donde la preside el arzobispo primado de Argentina, donde tienen la participación no solamente de nuestros hermanos mayores, los judíos, sino también de otras religiones cristianas y también las que
participan de este diálogo interreligioso. Y en ese marco celebrativo, de recuerdo, de dolor, pero también de esperanza, porque hay que hacer un trabajo por la paz, hay que hacer un trabajo de crecimiento, de compartir, se provoca este tumulto de un sector que no es católico en este momento porque ha provocado un cisma, pero que en su origen lo fue porque son lefebristas, que son, nosotros los llamamos habitualmente los muy tradicionalistas, donde cierran toda puerta y toda posibilidad de diálogo ecuménico e interreligioso. Benedicto había intentado recuperar esta secesión atrayéndolos, pero ¿en qué quedó eso? Bueno, Benedicto empezó este tratamiento, al pobre Papa Emérito no le fue muy bien porque cuando lo incorpora al obispo Williams surge todo este problema con esto mismo, con una frase desafortunada, impropia sobre el holocausto, que allí, a poco de haberlo aceptado dentro de la Iglesia Católica, o sea, haberle dado la comunión nuevamente, se provoca toda esta situación en la que quedó todo, llamémosle un stand-by, pero a los últimos momentos del gobierno del Papa Benedicto, el que es, llamémosle jefe de este sector lefebrista, el obispo Foley, no aceptó los puntos del acuerdo. El Papa Emérito Benedicto había aceptado el otorgarles la posibilidad de la celebración del culto según el rito de San Pío V. Pero ellos, después de tratativas, no aceptaron, así que en este momento está nuevamente todo parado, yo creo que con cierta tensión y con esta provocación que es muy dura hacia la figura del Papa Francisco, ¿no? Es evidente que se trata de un grupo minoritario, pero siempre estas semillas empezaron así, como grupos minoritarios, y en algunos casos, bueno, se extendieron hasta generar movimientos muy importantes. ¿Advierten ustedes en la sociedad argentina en este momento algún caldo de cultivo para este mensaje así tan violento, tan discriminador? Mira, yo coincido con lo que decía recién el padre, en relación a que nosotros en la Argentina, a pesar de estar próximos a cumplir 30 años de democracia, tenemos, o sea, no solo déficits institucionales que son reprochables a los sectores políticos únicamente, sino también nos debemos una profunda reflexión como sociedad. Nosotros como sociedad hemos claudicado en muchos postulados propios de una sociedad democrática. Uh-huh. Nosotros tenemos como ciudadanos, percibimos los defectos propios de nuestra clase política, pero también en parte son el reflejo de lo que somos nosotros como sociedad. Está bien, son una expresión minoritaria del sentir religioso, pero también lo que pasó, por ejemplo, con la iglesia de San Ignacio, fue al lado de la que está al lado del Colegio Nacional. Eso es otro episodio muy preocupante. Eso fue muy preocupante. ¿Son nosotros chicos? Claro, nosotros lo hemos visto, la colectiva judía, eso lo hemos visto como una agresión en carne propia, porque no importa quién agrede. El problema, como dice mi papá Adolfo, cuando se refiere a las persecuciones religiosas, es una cuestión ontológica discriminar o agredir en los atributos esenciales de la religión. El hecho de agredir como agredieron en esa iglesia o en las distintas iglesias que estuvieron realizando destrozos en estos tiempos, es muy grave como sociedad, porque nos estamos permitiendo que esto quede sin la debida investigación, sin la debida sanción, más allá del perdón que podamos hacer a nivel individual cada uno como religioso o no, pero porque se permite
digamos, afrontar el fuero íntimo de las distintas personas. Nosotros, Interpreto cuando decís se permite que no hay una condena social Sí. suficiente. ¿Hubo una condena social suficiente para un episodio tan grave? Ustedes mencionaron recién la iglesia de San Ignacio, pero hay que actualizar los datos. Sí. También ocurrió en la Catedral de Mar del Plata, se profanó la cripta, se profanó la iglesia de San Antonio en Capilla del Monte. Y se profanó una iglesia metodista que está en el centro de Buenos Aires. en el centro de Buenos Aires. Pleno centro de Buenos Aires. En pleno centro, exactamente. Entonces, existe no solamente hacia la Iglesia Católica, yo creo que esto es una realidad. A todo lo religioso. Entonces hay que hacer una lectura de decir, esta realidad de crispación, cuando no está orientada y cuando no está apuntalada por una antropología que respete la totalidad de la persona, se dispara en extremismos. Son tan nocivos los extremismos que dejan morir de hambre y de atención por falta de salud en una sociedad donde no presta atención a los ancianos, donde descuida a los niños, donde no da de comer a los que necesitan, como también estos extremismos que son fundamentalismos religiosos por la intolerancia. Cuando hablamos de crispación, una buena parte de la responsabilidad, la última porque se nos fue el tiempo, pero una buena parte de la responsabilidad recae en el gobierno, porque desde el gobierno ha bajado, al menos hasta hace poco tiempo atrás, un mensaje que inducía a la crispación, a la división. La presidenta ha vuelto de un episodio traumático como es una intervención quirúrgica y ha hecho un par de apariciones. ¿Advierten ustedes algún cambio en la actitud y en el mensaje de la presidenta respecto de lo que sucedía con anterioridad? La verdad que no podría hacer un comentario específico a ese respecto. Lo que sí yo, quisiera acotar de que, la crispación como fenómeno social no depende únicamente del oficialismo, por así decirlo. Es algo que asumimos nosotros como sociedad. Yo en eso, nuestra presidenta refleja, creo que cabalmente, gran parte del sentimiento y el pensar nacional. Como así, gran parte de la oposición también tiene un mensaje crispado. En ese aspecto yo no le imputaría únicamente, mire que yo políticamente estoy en las antípodas de la presidenta, pero sí creo que, nos debemos como sociedad tener discursos más reflexionados, diálogos más fecundos y tranquilos, las ideologías a lo mejor desdogmatizarse para buscar, recetas más eficaces y eficientes desde el punto de vista sociopolítico y socioeconómico, a los fines de poder en definitiva llevar un mensaje de mayor tranquilidad y fraternidad, porque en definitiva, volviendo a lo que decía sobre el padre sobre el Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano cuando habla de justamente el diálogo interreligioso que permitió justamente explorar diálogos que en la historia de la humanidad habían existido. Los diálogos interreligiosos prácticamente son inexistentes en la historia comparada. O sea, es totalmente novedoso esta situación. Entonces nos permitió explorar cuestiones en las que, como Juan Pablo II después empezó a decir, en las cuales ya nos reconocemos como hermanos, por ejemplo, entre judíos y cristianos. Padre Daniel, una última reflexión. Daniel. Sobre este tema y nos vamos. Sí, yo no he escuchado mensajes todavía con claridad en esta parte del retorno de nuestra Presidente. En cuanto a lo que preguntabas anteriormente, el tema de la judicialización de estas situaciones, hago mención de una frase que decían los obispos argentinos: una justicia largamente esperada. En Argentina la justicia es largamente esperada, y cuando la justicia es largamente esperada se transforma en injusticia.
Y en este tiempo se deja pasar, y cuando se dejó pasar mucho situaciones de agresión como este tipo, y las heridas están allí latentes. Padre Daniel, Alejandro, doctor Bruniski, Alejandro, la verdad es que muchas gracias. hemos Nosotros nos quedado- quedaríamos hablando nos toda hemos la quedado noche, con ganas, ¿no es cierto? pero tenemos Porque que... el tema nos lleva a reflexionar sobre nosotros mismos como sociedad, ¿no es cierto? En qué estamos, pero es un desafío para que nos volvamos a juntar y reflexionemos en voz alta sobre este tema. Con mucho gusto. Gracias. Buscamos nosotros la pausa. Cuando volvemos, otro tema bien interesante, ¿eh? Un grupo de personas que trabaja sobre una cuestión que preocupa a muchos argentinos y por tanto muchos sanfrancisqueños. Al regreso de la pausa.
bloque intensísimo tuvimos, Daniel. Ahora vamos a encarar otro que creo que también va a ser intenso, interesante. Y como decía cuando presentaba el programa, nuestras invitadas nos proponen enseñarlo lo que normalmente nosotros creemos que sabemos. Nos quieren enseñar a comer. Enseñarnos a comer y también enseñarnos a tener elementos, tener instrumentos para combatir un problema serio que padecen muchísimos sanfrancisqueños y muchísimos argentinos, como es el tema de la obesidad. Sobrepeso. Un sobrepeso, una cuestión que nos aqueja, que nos problematiza, que nos genera distintas dificultades de salud. Bueno, hay un grupo de personas en San Francisco que ha generado una actividad muy intensa y muy interesante para autoayudarse. Y hoy, el 20 de noviembre, es el día del Día de la lucha. De la lucha contra la obesidad. Hoy, 20 de noviembre, es el día de la lucha contra la obesidad. Así que nunca una mejor ocasión para charlar de este tema con nuestras dos invitadas que pasamos a presentar. Silvana Sánchez, sí. Buenas noches. Buenas noches. Gracias Hola, por aceptar Silvana. la invitación. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto tenerte aquí con nosotros. Y Verónica Almada, ¿cómo estás? Bien, ¿todo acá bien? estamos, Un gusto profesor. también, Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Decíamos 20 de noviembre, Día de la Lucha contra la Obesidad. ¿A qué se debe que hoy festejemos ese día? Hoy festejamos ese día o conmemoramos sí, lo conmemoramos porque es el Día Internacional de los Derechos del Niño. Entonces, como coincide con coincide con esta fecha, y aparte los niños y los adolescentes son los dos grupos etarios más vulnerables que le afecta a esta enfermedad, que es la obesidad, reconocida por la Organización Mundial de la Salud, ¿no es cierto?, como uno de los flagelos del siglo. La Organización Mundial de la Salud la reconoce como una epidemia, donde hay más de 300 complicaciones que están escritas y que están estudiadas y fundamentadas, de todas las complicaciones que tiene. Vos decís entonces que en un porcentaje muy alto la obesidad se origina en la niñez. En la niñez y en la adolescencia. ¿Y es un tema que tiene características genéticas o es un tema que se adquiere por el mal hábito alimenticio? Son ambas, porque si bien la obesidad tiene una cuota de genética, se puede luchar contra la genética. Y el otro, como bien decían, es problemas de alimentación, Claro, ¿no? pero Desórdenes de alimentación. Esos desórdenes están fundados en prácticas sociales equivocadas, ¿no es cierto? Es decir, no es una cuestión individual. Ahí nos están pasando... Sí. Es decir, claro, por ejemplo, ¿qué es la obesidad, no? Sí. Es una enfermedad crónica que puede afectar a niños, adolescentes y adultos. A niños y adolescentes y adultos en la misma proporción. El 18% en adultos, el 20% en adultos, el 18% en niños y adolescentes. O sea, están muy parejos. Se calcula que algo así de 375 millones de niños obesos. ¿Y el porcentaje de la población que se puede considerar con sobrepeso está calculado aproximadamente? Sí, hablan así como el 45, o sea, en la Argentina aparecen cada 10 minutos 8 gordos. En la última conferencia que hizo en la Universidad de Buenos Aires, el doctor Cormilló, que eso está en la página de la Fundación, que bajamos como programa de esta Semana de la Obesidad, habla de eso, de que cada 10 minutos aparecen 8 gordos, que es la segunda causa de muerte después del cigarrillo, la obesidad. Respecto a otros países, ¿cómo estamos? Y respecto a otros países... En la lucha, es decir, nosotros somos, ALCO es una organización... No, en cuanto a problema. Claro. En cuanto a problema. En cuanto a problema, nosotros estamos como ALCO... dentro de las 3 organizaciones mundiales que luchan contra la obesidad. Bueno, pero si por ejemplo comparamos el problema de la obesidad en la Argentina con Estados Unidos o con Europa Occidental. Estamos superiores a Estados Unidos, por ejemplo, en cuanto al reconocimiento de la enfermedad. Entonces, al reconocer la enfermedad, luchamos. Cuando en Estados Unidos no lucha. Pero no. Claro. ¿Hay más gordos acá que allá
o allá que acá. No, hay más gordos allá que acá. Claro, por pero eso falta ellos el no toman reconocimiento. conciencia, Claro. pero claro, ellos no toman conciencia, dice. Nosotros tenemos una ley de obesidad que el doctor Cormilló yo iba a decir la remó 20 años, desde el año 89, la Sí. presentó en todos los gobiernos y en el 2008 con la ayuda de Cuestión de Peso y el abrazo al Congreso que nuestras compañeras fueron de la asociación, fueron al abrazo al Congreso, se logró que saliera la ley, pero no está reglamentada en algunos aspectos la ley. O sea, Por que ejemplo, no las se aplica. butacas, Claro. esto es grande. Porque, por ejemplo, nosotros fuimos al Orfeo y la butaca es mucho más chico que esto. Claro, y no entras. No. Y eso la ley lo contempla. No está reglamentado No está- que el Orfeo tenga butacas más grandes. Ni el cine, ni el teatro. ¿Y la ley ni- con qué tiene que ver? ¿Con la accesibilidad? en La los accesibilidad a las cirugías, a las Ajá. prepagas, no me quiero equivocar, pero Sí. es así, las prepagas, las mutuales, ¿no es cierto? Que abona el bypass gástrico, la banda gástrica, Sí, todo la lo que es aplicatura operación. gástrica. Y todo lo que es prevención y promoción no está reglamentado. Nosotros habíamos sacado, por ejemplo, que lo que sale un bypass gástrico Sí. en prevención vendría a ser como educar a 200.000 personas. O sea, El costo. El costo de prevenir y el costo de una promoción, de una campaña para 200.000 personas, sale un bypass gástrico. Y ustedes representan a ALCO. Claro. Como a la sociedad le conviene invertir mucho más en Prevención y promoción. que en curación, Sí. evidentemente. Sí, claro. Ahora, en la currícula escolar, esto no se trata. No. No se trata. Sí No nos se llaman, contempla. yo por ejemplo me tocó la experiencia de ir Claro. a la escuela José María Paz. Son iniciativas individuales. Iniciativa, mi hermana es maestra, Claro. entonces la directora lo permitió, hicimos diabetes y obesidad, los niños colaboraron, también estuvieron muy participativos. Y, Bien, ustedes pero pertenecen a personal. ALCO. ALCO. ¿Qué es ALCO? ALCO Ahí teníamos... teníamos una... En el una- PowerPoint, la sí. segunda placa era preguntaba qué es ALCO. Ahí Claro, está. ALCO es una asociación una asociación que lucha contra la obesidad. Ujú. Anónimos, perdón, anónimos luchadores contra la obesidad. Eso es ALCO. Y ALCO San Francisco se fundó en el año... Que nada que ver con Alcohólicos Anónimos. No. Aunque sí sí tenga alguna tenemos, premisa. aunque sí tenemos. Claro, aunque es decir, sí tenemos. claro, la problemática no es la misma, pero los métodos de abordaje Sí, Es el son mismo. muy parecidos. similares. Sí, sí, son muy Porque similares. tenemos la misma ¿Por problemática. qué no nos explican a ver cómo son esos métodos? ¿En qué consiste? ¿Cómo trabajan en ALCO? El trabajo de Nosotros ustedes? en ALCO trabajamos nosotros, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos en ALCO? Sí. Recibimos a la gente, Sí. nos mantenemos con nuestras propias contribuciones, es decir, abonan un bono de contribución de 9 pesos, se pesan en el grupo, acompañado, dan su peso y pasan a un grupo de bajada. Primero se lo recibe, se le da todas las Dar el técnicas. peso es ya todo un paso, porque ahí hay un Claro, reconocimiento, porque un reconocimiento. muchas veces los obesos Conocimiento. no se Es pesan. el buscar ayuda desesperadamente. Cuando la gente llegamos por primera vez a ALCO, es tratar de buscar ayuda para hacer un cambio, porque así no podemos más. Te sentís mal en ese Sí. momento, entonces... ¿Hay que aprender a comer? Hay que aprender a comer y de por vida. Que es medio difícil pensarlo, pero Pero ya es sabemos bueno comer. Pero es bueno repetirlo. sabemos comer? No, hay muchas ocasiones que no sabemos comer. No sabemos Tratamos- combinar el plato Claro. de la alimentación. Y ustedes, por ejemplo, tienen el reconocimiento, ¿no es cierto? Van, se pesan ahí en público y después pasan al grupo de bajada. Pero ¿cómo ustedes tienen profesionales que los ayudan, que les indican dietas o cómo van No, nosotros manejándose? tenemos la literatura de ALCO, ¿sí? Que es toda propia del doctor Colmilló y de toda su gente, su equipo de doctores. Y bueno, nosotros nos basamos en esta literatura. Y lo que hacemos dentro del grupo es tocar un tema dentro de esta literatura. Sí, lo y leen, claro. lo leemos o lo charlamos, se arman clases didácticas y demás. Y después cada uno tiene unos minutos para contar cómo está su situación esta semana que pasó en cuanto a la alimentación. Si estuvo bien, si no estuvo bien, en qué falló, qué cosa puede cambiar. Y el grupo lo va ayudando. Y en términos de resultados, ¿cómo les va
con este sistema? Es muy positivo. Sí. Es muy Ahí estamos viendo en pantalla Claro, cómo funciona es un grupo de autoayuda, ¿no? Claro. Ahí es lo que nos ¿De explicaba cuántas recién. Tenemos un personas integran coordinador. que los grupos habitualmente? O el grupo Yo, ideal. por ejemplo, el de primera vez, que es cuando la persona va, que quiere, se da cuenta que está excedida de peso, que tiene que está obesa, que tiene sobrepeso, que tiene algún trastorno alimentario. Entonces tenemos primera vez, segunda vez y tercera vez, y después va otro grupo de bajada. Claro. En esas veces le enseñamos el plato de la alimentación, que hay que bajar las porciones de las que estábamos comiendo, que si estamos comiendo con aceite, pasamos con empanadas al horno, después que hay que comer tranquilo, masticar despacio, los bocados chicos, Eso es aprender a comer. Claro. tranquilos en la mesa. Reeducarnos. Reeducar. No es que aprender a Reeducarnos. comer, Pero es sino como que reeducarnos. siempre repetimos con las chicas que coordinan también, repetimos lo mismo, que sea que el cerebro hasta el último momento va a aprender todo lo que nosotros le enviamos. Entonces se llama neuroplasticidad. Y todo eso está en esta literatura que es el pasaporte. Claro. Que son 300 páginas que recorre desde qué es la obesidad, el índice de masa corporal, el rombo de los nutrientes, todo está ahí. Y el plan de ALCO que hablaba Silvana. Claro. El plan de ALCO. Esta es la El doctor nos literatura. preguntaba, bueno, las esas ventajas son del las plan. ventajas del ¿Cuáles plan, son ¿no? las ventajas del plan? A ver, explíquenos. La primera es la contención. Claro. ¿Sí? Uno Sí. no lucha solo. No. Uno Sentirse que, además que uno no es el único que tiene el problema. no es el único. Y hablamos con gente que nos entiende. Porque muchas veces en la casa o en las amistades no nos entienden nuestra lucha, ¿no? Claro. Otra de las cosas es la salud física y mental. La ventaja, ¿no? Del plan. ¿Cómo cambia? El plan es económico porque podemos tenemos comer de todo. todo lo que Todo. tenemos en casa y No de hace todo. falta que sea light ni Simplemente disminuir. disminuir las grasas y aumentar los vegetales, ir cambiando, organizándose en la alimentación. Pero es muy económico, no tenemos que buscar cosas Raras, no hay- no- Y nos armamos nuestro plan. Cuando aprendemos, nos armamos nuestro plan. Que ya Sin están, medicación, que es muy importante. No hay medicación. No hay pastillas. No hay pastillas. Por eso apuntamos Sí, porque hay todo a un que- negocio detrás de la lucha contra, por eso contra la obesidad apuntamos a que también. el plan sea de por vida, un cambio. Claro, que sea un mantenimiento. cambio en tu cultura, digamos, alimenticia. Y la última ventaja que es muy importante es mantenimiento. ¿Sí? Bajamos de peso y muchas veces no vamos del grupo. Y lo que necesitamos, la ventaja es el mantenernos en el tiempo con este peso que logramos, que va a ser saludable. ¿Y ustedes fueron, en el caso de ustedes, fueron obesas en algún momento? Sí, yo sí. los Yo tenemos tuve un ahí. sobrepeso que hoy le mostraba la foto y dice, sí, me dice Ella tuvo un Silvana. sobrepeso estético. Un sobrepeso Sí. estético. Estético que se le no llama sabía cuando- comer, o sea, yo todo light, pero dice que comía mucho light. Claro, ¿Me muy- entendés? mucho light, Mucho pero, light. pero- Sí. pero la panza parecía. Claro, la panza estaba así, el cuello de los cachetes así. Hoy me vio, no se acordaba. Y sí, un sobrepeso. También la fundación dice que el 1% es el plan, es la dieta o es el comer bien. Y el 99% es el mantenimiento. Claro, claro, porque no es O solo sea, no lograr. es solo lograrlo. Porque después nosotros tenemos herramientas. Está la- Estarán las placas, sí, Están están las las placas, placas, las la- herramientas que utilizamos para Ahí que está. trabajamos en el plan. Por ejemplo, ese era el plato de comida que nosotros Claro. mencionábamos, que es en donde focalizamos en el centro. Podemos encontrar que nosotros distribuimos nuestras comidas en 6 veces Claro, tenés que- en el día. Po- No es muchas comer- veces poquito. Claro. Claro. Esa es la idea. Sí. Una colación no. La otra Comiendo placa- fruta, verduras, legumbres, no, eso no engorda. Sí, pan, A la otra plaquita. La otra plaquita. La otra plaquita. Lo importante La es la mitad. actividad física. Sí. Es decir, 50% del plan de vida es la alimentación y el otro 50% es la actividad física. No solamente para bajar de peso, sino para mantenerse saludable de por vida. Y esto le cambia la vida a la familia completa de la a obeso. toda la familia. A toda sí. la familia. Que no sea, nosotros le decimos un chochín,
Eso es lo que... Claro. Las cuatro realidades, las 4 A herramientas. Nosotros ver. utilizamos la balanza, Sí. porque nos tenemos que pesar sí o sí todos Constantemente. los jueves. Es como medirte la presión. Sí. Y el que se quiere pesar todos los días también tiene su balanza. El registro de comida y de movimiento, nosotros tenemos un registro particular de cada uno en donde registramos lo que comemos. Bien. Y a partir de eso, el otro nos puede ayudar. ¿sí? Curva de peso. La curva de peso y el objetivo semanal. Claro, la curva de peso sería la estadística de cómo, La de cómo estadística, vas. sí, yo traje la Silvana, mía. ¿la trajo? Sí, no sé si se puede. Yo traje la mía desde esta última vez que empecé con 115 kilos y hoy tengo 87. Permíteme. No sé si que se yo podrá se lo voy a mostrar apreciar. acá al Lugo, sí, seguro que sí. Además, mirá que va para abajo. Sí. Sí. ¿Eh? Y esta vez decidí Claro. hacerla con fotos para que Claro. me impactara. Y bueno, Claro. intentar no volver a estar como estaba. Claro, buscar elementos para afianzar la voluntad, digamos. Se nos fue el tiempo. Chica, está muy interesante. Vieron que pasa rápido, ustedes que estaban Sí. nerviosas. Ahí hay una foto, Patri. Esa es Patricia, tiene 10 años de mantenimiento. Ahí está, mira qué Si bueno. puede pasar Hermosa. la otra. La otra. Es Verónica, ella. Ahí está. Ahí está. Ahí está la diferencia. de la otra. Una persona distinta. Completamente. Diana, que Diana. también sigue concurriendo al grupo. Ahí está, Anabel, Mirá que qué tiene lindo. 16 kilos bajados. Y esta soy yo, impactante. Llegué a tener 115 La y ahora conocí. tengo 87. Qué bueno, qué bueno. Excelente. El mensaje que están dando es muy, pero muy lindo, La chicas. reflexión también. ¿Mm? Los esperamos A que ver. se quiera acercar. Eso es lo más interesante. A ver. El que reconozca que ¿Están tiene la ustedes en dónde? enfermedad. Los esperamos en las instalaciones de la Escuela Pablo VI, todos los jueves de 20 y 45 Para a pesarse. 22 y 45. Lo único que hay que hacer es llegarse y reconocerse y decir, bueno, aquí estoy, ¿qué es lo que Aquí tengo que hacer? estoy. Entregarse al plan y pedir ayuda. Claro. Sí. Muy, pero muy interesante. Lo que ustedes hacen es muy, muy valioso, chicas. Las felicitamos. Muchas Está gracias. Un saludo planteado a todas nuestras compañeras. Sí. a las compañeras Sí. del grupo. Ahora, mañana van a poder Sí. charlar un poquito sobre... De sobre- enero a enero. sobre cómo estuvieron No y a ver cierra nunca. también cómo daban en la tele y todo eso. Sí. Escuchen, reiteramos, entonces jueves de 20:45 A A 22 y 23, 45. Pablo VI. en el Instituto Pablo VI. De se enero a acercan enero. No cierra nunca. No cierra. Nunca. Todos Todos los los jueves. Gracias. Nosotros tenemos que buscar una pausa al regreso. Un tema interesante que tiene que ver con esto, con la actividad física, pero también tiene que ver con otras cosas como la socialización y, bueno, tiene que ver con el deporte. Un deporte llevado adelante de una manera muy interesante en la ciudad, Néstor. Pero al regreso de la pausa hablamos de eso.
cosas que pasan, cosas que nos pasan a los sanfrancisqueños. Y en este bloque vamos a hablar de cosas que nos pasan a los sanfrancisqueños. A mí me pasan, tengo vinculación con lo que pasa en este bloque. Realmente es una movida deportiva que me tiene fascinado por la convocatoria, por el entusiasmo que tienen las niñas que concurren a esto. Es decir, el vóley en San Francisco está pasando por un momento formidable. Los resultados también. Los resultados. Recientemente, resultados extraordinarios a nivel regional, provincial. Han salido campeones provinciales en una de las categorías en las que compitieron, las otras dos salieron subcampeones. Realmente nuestro invitado ya nos va a dar mucha y el que info viene es uno de los artífices de esa realidad. De ese momento para hablar del vóley en San Francisco, creo que es casi imposible prescindir de Mario Gómez, que hoy nos acompaña. Mario, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por aceptar nuestras convocatorias a charlar, a veces de temas que tienen que ver con tu actividad profesional y otras veces con esto que no es profesional, pero te digo que te demanda también un tiempo bastante interesante, ¿no? Yo ante todo les agradezco este espacio para el vóley y te voy a aclarar algo. Soy profesional también de esto, porque yo soy profesor de educación física. No me digas que tu título de origen o después de abogado fuiste profesor de educación física. No, las dos carreras juntas. Ah, hiciste las dos carreras juntas. Con 19 años me recibí de profesor de educación física. Pero mirá vos qué interesante. ¿Dónde hiciste la carrera? En el IPEF, en Córdoba. En el IPEF, claro, donde se reciben todos los profes. Sí, llevo ya 34 años de profesor de educación física. O sea que durante un tiempo hiciste las dos carreras. 3 años cursé las dos carreras juntas. ¿Y el secundario qué lo hiciste? ¿Volando? ¿Con 16 años terminaste el secundario? Terminé con 16 años el secundario, sí. Ah, un niño prodigio era Mario. Y cuando terminé mi profesorado me planteé el tema del vóley. Yo desde los 18 años que soy técnico nacional de vóley. Absolutamente profesional. Trabajo en esto desde toda mi vida. O sea, dentro de la educación física prácticamente es mi vinculación a la educación física, es el vóley. San Francisco tiene una característica que la viene desarrollando hace varios años. Contanos un poquito cómo es la historia reciente del vóley de San Francisco. Es que no es tan reciente. A ver. Lo que pasa es que yo lo entiendo al doctor Gómez porque él está viviendo una situación muy linda con el vóley, porque una de sus nietas, Delfina, tiene 3 nietas y las 3 hacen vóley. Sol, Morena y Delfina. Pero Delfina ha tenido la oportunidad de integrar la selección categoría sub-13 de la Liga de Vóley de San Francisco, que se coronó campeona el fin de semana pasado, el día domingo, en Río Tercero, en el Interasociaciones. Nosotros en el vóley, en vez de provincial, llamamos Interasociaciones, claro, porque compiten todas las asociaciones que nuclea la Federación Cordobesa de Vóley. El domingo pasado, en la localidad de Embalse, se jugó el Interasociaciones, categoría sub-13, sub-15, sub-17. En el sub-13 salió campeón la Liga de Vóley de San Francisco, y en el 15 y en el 17 salió subcampeón. Un nivel competitivo. Pero excelente, acá vamos a aclarar algo. Quizá las mejores jugadoras del 15 y del 17 de San Francisco no estaban. ¿Por qué? Y porque tenemos un monstruito del vóley, que es Valentina González, oriunda de San Francisco, sí, formada en Asociación El Seibo, que estaba jugando el sudamericano de menores sub-15. Entonces mal podía jugar en la selección de la liga. Y Yamila Mislin, jugadora del Tala, formada en el Tala, que jugó un mundial de categoría juvenil. Entonces, esas dos jugadoras, por ellas, hubieran desequilibrado cualquier otro partido. Hubieran desequilibrado. Pese a que el vóley siempre sostenido tiene una característica muy especial. Es un deporte dentro de lo sociabilizante, el más sociabilizante de todos, porque todos se necesitan. Claro, y tiene un sistema que yo no entiendo muy bien, pero es un sistema en que no tenés un puesto fijo. En el vóley ya cuando es competitivo, como lo hacemos nosotros, prácticamente sí, pero sí se necesitan todos, porque yo tengo un armador
que puedo tener el mejor armador del mundo, pero si no tengo buenos pegadores no voy a pegar. Puedo tener el mejor pegador, pero si no tengo armadores no van a armarle. Puedo tener buenos receptores y malos armadores. Entonces, si yo nucleo y genero un grupo, pueden no ser los mejores, pero a nivel equipo ser el mejor. Claro. Entonces, la necesidad de unos con otros es importantísimo. A veces, yo con mis nenas peleo, porque una hace, en la práctica, una hace una macana y bueno, todas a trotar. Pero yo no fui, no, ustedes son un grupo. Si ella se equivocó, todas responden por la equivocación. Así como si ella triunfa, todas responden por el triunfo. Es absolutamente grupal. Entonces es un grupo. Para que San Francisco tenga estos resultados que vos señalás, que son recientes, pero hay una historia, una colección de buenos resultados. ¿Hay algún fenómeno en los clubes? Acá en la ciudad de San Francisco hay muy buenos formadores. A ver, ahí también hay una explicación. Hay un trabajo muy bueno en la base, en el mini vóley. Nosotros manejamos un promedio de entre 200 y 220 chicos en cada encuentro del mini vóley. Yo te comento, yo soy un apasionado del mini vóley. A mí me gusta la escuela, no me gustan las categorías superiores, me gusta la escuela. Siempre consideré que los más viejos tenemos que capacitar a los más chicos. Claro. Entonces, siempre me aferré a la escuela. El mini vóley es un mini deporte distinto a todos, porque no compite, tiene encuentro. Donde juegan por tiempo, donde pueden empatar. Y donde al terminar la jornada de 4 horas del encuentro, por eso no es torneo, todos se llevan un presente. Y todos iguales. Los 200 chicos que estuvieron, cada uno se lleva lo mismo. En una época era un diploma, ahora hemos implementado un pin con el distintivo del club organizador. Entonces no hay ganadores ni perdedores. Se confraternizó y en un día domingo hay algunos abuelos que se quejan que le sacamos los nietos del domingo. Y muchos son esas quejas. Son quejas. Muchos abuelos que se quejan. En algún momento puede venir una carta de documento. Perdieron el asado dominguero con los nietos. Pero, que vayan a la cancha los abuelos también, que les hace bien. Es hermoso ver esa cantidad Mario, de niños. Y en las escuelas, ¿hay se le presta atención al vóley con todos estos valores que vos estás señalando? Tristemente no. A ver. Tristemente no. Antaño sí, nosotros nos nutríamos de los colegios. Hoy yo lo que veo, lo que aprecio, que ya no... Hasta pienso que la educación física ha dejado de tener la importancia que tenía en el colegio. Me aflige, ¿no? Quizás porque hay opciones fuera de la currícula que antes a lo mejor no estaban tan claras. Pero ¿sabe qué pasa, Néstor? En eso yo... Será que tengo una formación vieja, ¿no? Yo creo en la formación integral del hombre. Y dentro de la educación está la educación física. Recién yo le voy a hacer un comentario en relación a lo que hablaban las chicas del bloque anterior. Dentro de la cuestión formadora de los técnicos del vóley está en el enseñarle a comer a los chicos. A mí me causa gracia, a veces las más chiquitas me dicen, Mario, hoy hacemos dieta. Porque ellos saben que el día de competencia no hay hamburguesas porque tienen grasa, no hay Coca-Cola porque tiene gas. Comen barra de cereal, comen yogur, comen una fruta. Y para ellas es hacer dieta. Claro. Porque la comida chatarra se la sacamos. Y no solamente Mario, los otros técnicos, los otros clubes hacen exactamente lo mismo. Mario, y ahí está la formación. Cuando alcanzan un nivel competitivo, como por ejemplo el fin de semana pasado, ¿cuál es el esquema de sustentabilidad económica que tiene la federación? ¿Hay algún tipo de apoyo oficial? ¿Hay una mirada sobre esta actividad? ¿Hay una promoción? ¿Verdad que cuando el vóley lo ha requerido a nivel local, ¿no? La Municipalidad de San Francisco siempre ha estado. Siempre ha estado. Yo en eso tengo que sacarme el sombrero y ver el incentivo grande que es la municipalidad al deporte.
Desgraciadamente, con el aporte estatal, este tipo de actividad no alcanza. Y nunca hemos conseguido un verdadero aporte o apoyo de la actividad privada. Nosotros en un momento armamos un plantel de Liga Nacional para casualmente tratar de que las chicas oriundas de la ciudad quedaran en la ciudad, no se disgregaran. Claro. Y bueno, el apoyo municipal fue tremendo, una o dos empresas que se sumaron, pero el resto... Hemos hablado de política oficial estatal a nivel provincial en este tema, ¿hay o no? Sí, hay apoyo. Nosotros cuando hicimos ese plantel de liga, el primer año no se dio porque fue una cosa que salió muy de repente, pero ya el segundo año sí habíamos conseguido, por intermedio del municipio local, un apoyo también a nivel provincial. Sí, de la agencia. El Banco Provincial. Banco Provincial. Sí. Mario, hemos estado hablando de vóley vinculado a las mujeres. ¿Qué pasa con los varones en esta actividad en San Francisco? Los varones Francisco? En San Francisco, el vóley, hay un parate. Acá en Unión Social están haciendo vóley varones, compiten a nivel oficial, pero no hay un interés muy grande en la actividad del vóley. Lo que pasa es que el vóley de varones es difícil de manejarlo porque hay muchas ofertas para el varón. Claro, tiene el fútbol, tiene el Y hasta hace poco el vóley de mujer era lo único que había. Nosotros nos ha mermado un poco el número desde que apareció el hockey. El hockey, claro, que está tan masificado. Que es importantísimo sí. y creo que lo tenemos que apoyar, así como apoyamos al vóley o cualquier actividad deportiva. Sí. Yo estoy en el vóley porque la vida me llevó al vóley. El vóley es un deporte y yo sé que los tiempos corren acá, pero que es de una inclusión social tremenda. ¿Las familias siguen a los chicos? Poco. Poco. Muchas veces decimos... Porque, por ejemplo, en el Babi, muchos padres siguen la... Bueno, pero ahí está el tema. En el vóley no va a haber un Messi, no va a haber un Maradona, no va a haber un Ginóbili. Claro. No hay. Claro. Y yo te quería comentar esto, la inclusión social del vóley. El vóley es un deporte que en cualquier lado cruzas una soga entre dos árboles y juegan. El papá, la hija, el amigo, hay muchas el variantes primo, también, varones y mujeres. El beach volley y todo eso. Pero voy al hecho de el tema de la inclusión social, sin reglarlo. Una soga entre dos árboles y una pelota y juegan el papá, la mamá, el hijo, el nieto, el abuelo, el tío, los amigos, varones, mujeres, cosa que en otros deportes no se puede. En el hockey necesitas el palo, la bocha, en el fútbol la cancha especial es más para el hombre. En cambio el vóley, vuelvo a insistir, una soguita y dos árboles y jugás. Bien. Bueno, Mario, felicitaciones por el momento del vóley, especialmente femenino. realmente Ha sido una actividad enorme, lo hemos verificado, pero además obtienen resultados que son maravillosos, porque incluso a nivel de clubes nosotros informamos constantemente aquí que el Tala es una potencia. Una institución que ha logrado un crecimiento muy, muy grande, pero vuelvo a insistir, trabajo muy, muy importante de base y el esfuerzo tremendo de los técnicos. Los técnicos a veces no tienen descanso. Se lo ponen al hombro y es prácticamente todo. Y esto no es solamente, Daniel, la formación deportiva. Es decir, esto es un proceso educativo, es un proceso de socialización. Los acostumbra a compartir, a programar actividades en conjunto, es decir, a perder algo del individualismo, a pensar en el otro. Realmente creo que lo que está pasando en San Francisco en este aspecto es realmente formidable y por eso decíamos de compartir con Mario y nuestra audiencia estas reflexiones, esta realidad. Y no nos equivocamos, Mario. Y no nos equivocamos. Mario, muchísimas gracias. Muy amable. Les agradezco la invitación y la posibilidad de difundir esto. Néstor, nosotros nos tenemos que ir a agradecer a la audiencia que nos hayan acompañado. Esperemos que hayan estado conforme con la puesta en escena de hoy. Han sido temas, creo, importantes, tanto por el tema en sí como por los participantes. Y eso nos alienta a pedirles que el próximo miércoles nos acompañen en este espacio, en este mismo canal y a esta misma hora. Gracias.